auditores de Schoenstatt Vivo. Les vamos a regalar una conversación, o varias conversaciones, con la hermana Margarita Morandé, de las Hermanas Marianas, y con Tocho Westphal, del Instituto Familia, porque vamos a hablar de la historia de Bellavista. El próximo año se cumplen 75 años del 31 de mayo, en que el padre Quinten lo entregó acá, y en relación a eso nos interesa mostrarles lo que fue la historia de Bellavista, y la historia previa, y la historia y cómo se fue tramando, y que es una historia realmente sorprendente. Y yo creo que es muy importante ver las huellas de Dios en todo esto que estamos viviendo. Lo que queremos nosotros hacer no es una historiografía al detalle de la historia, con ir diciendo tal día dijo esto, lo otro, por qué se produjo esto, qué se está produciendo en el mundo, etc., sino que más bien queremos hacer una conversación informal y vivencial de lo que es la historia de Bellavista. Lo primero que vamos a pedirle a la hermana Margarita es que nos lea algo que el padre Kentry habló de Chile, que después yo creo al final, cuando ya hablemos todo lo de la historia de Bellavista, vamos a poder conversar también de que eso se podría aplicar en cada uno de los países y en cada una de las ciudades, aunque sean pequeñas y insignificantes. Y en cada una de las personas, que es muy importante. También. Sí. Hermana Margarita, partamos con el... El Padre nos dice: aquí, en este rincón del mundo, me ha deslumbrado la belleza de este mar y la belleza de esta gente, de estos cerros, de estos niños. Aquí está la fuerza de la vida que yo he buscado, la fe sencilla y profunda, el fuego de un amor sin límites y apasionado, una entrega fuerte y sacrificada que consume totalmente por la familia y por la misión. Eso nos dice el Padre. Aquí yo también quería decir, cuando habla de los niños, que uno de los periodistas le dice: Padre, en Valparaíso, Padre, ¿qué es lo que más le ha gustado? Y el Padre dice: me ha impresionado los ojos de los niños, tan alegre. Dice: yo vengo de un país, de Alemania, destruida, destrozada, rostros tristes, y me encuentro con los ojos de los niños, y eso me impresionó mucho. ¿Qué te parece? Increíble. Increíble la edición eso del Padre. Lo dijo el año 47 en Valparaíso. El 47 en Valparaíso. Cuando llega, lo que pasó también fue que es el único país que cuando el Padre viene sale a la publicidad, porque en otras partes no habían ido, no hay periodistas, ¿eh? Pero acá, como el Padre, ningún alemán tenía visa para viajar a otra parte. Después de la guerra no se podía. Y el Padre entonces, con un sacerdote italiano que estaba en el Vaticano y que estuvo con él en Dachau, él le consiguió el pasaporte, ¿eh? Y por eso pudo venir, ¿eh? Eso como que muestra la grandeza de la obra y la pequeñez de los instrumentos, porque conseguirse una visa en ese tiempo era como adquirir algo muy grande. Claro. ¿Ya? Y cuando uno se recuerda que él en su primer momento le dijo: bueno, algunas hermanas tendrán que ir a este lugar, a este otro, y piensan en Chile el año 36, y las hermanas llegan aquí sin saber leer ni escribir. No. Eso podría contar, hermana Margarita, cómo empezó la idea de que vinieran a Chile, y por qué vinieron y en qué condiciones vinieron. Claro. Ahí fue justamente el padre Adolfo Waldau, palotino, que él estaba en Alemania y era del curso de José Englen, ¿eh? Y de los congregantes. Y él justamente había el primer viaje fuera de Alemania fue al África, ¿eh? Y él estuvo en la misa, estuvo presente de acólito con otros sacerdotes, también con otros seminaristas en ese tiempo, estudiantes,
y el otro sacerdote lo mandaron a Argentina y a él lo mandan a Chile. Pero en esa misa él se impresionó tanto de la relación del padre con las hermanas, de lo que significaba partir así, a fundar en un barco. En el caso de las hermanas acá Chile fue un barco ¿cómo ¿De se carga? llama? ¿De carga? De carga, exactamente. Y que iba de puerto en puerto. Sí, por eso se demoraron casi 8 semanas en llegar. 8 semanas. 7, 8 semanas Ya. porque iban de puerto en puerto por la carga. Y eran las únicas mujeres. Y ellas dicen que cantaban, era un barco alemán, entonces hacían sus cantos alemanes y todo, pero Los corales. pero sentían que era muy lejos, por supuesto, porque imagínate que avanzaban otro poco, era tremendamente lejos llegar a Chile en ese barco, y llegaban a Valparaíso. Y al padre Quintenis quiso que vinieran a Chile porque acá estaban los palatinos. Claro, pero fue justamente este padre Adolfo Waldau que en esa misa se impresionó y le prometió a la mater que yo donde vaya voy a pedir hermanas, que vayan, que lleguen a... O sea, fue él el que cuando llegó primero, lo mandaron a Temuco, y él entonces le habló también a él, estaba la Acción Católica en Temuco, a él el obispo le hizo ese encargo, y él entonces le habla a las hermanas, al obispo, era don Alfredo Silva, y que por qué no pide hermanas para que vengan. Entonces el obispo le dijo que sí, y él entonces le escribió a nuestro padre, al padre fundador, diciéndole que el obispo o sea, que ya tenía el permiso el obispo para que vinieran hermanas. ¿Te fijas? Ese es el plan de Dios, el padre seguía el plan de Dios. No fue que mirara en un mapa aquí y acá, sino que era ya, si están pidiendo hermanas, y el obispo está pidiendo hermanas, y le mandó entonces las 6 primeras hermanas. ¿Y a dónde llegaron allá en Temuco? No, primero las hermanas llegaron a Valparaíso, pero ahí les digo algo muy impresionante, porque el barco partía de Hamburgo y el padre a las 4:30 de la mañana les hizo una misa en el santuario original. Tenía que mandar desde el santuario original y estaba oscuro. Y las 4:30 era porque tenían que llegar a Hamburgo. Como lo que usted está contando, recuerda aquello desde este santuario se decidirán los destinos de la iglesia y del mundo. Imagínate, sí, desde esa perspectiva ya se estaba viendo el padre que esto era algo grande que se venía, no era algo chiquitito. Eso ya lo dijo el año 29, imagínate, en el santuario original. Desde el santuario se decidirán los destinos de la iglesia. Pero ahí el padre les regala en esa misa, las bendice, les pasa la cruz de misión y les habla ahí también del sacrificio de la cruz que están tomando, y les regala un pequeño santuario. Y ahí les dice, las gracias del santuario van a sanar al pueblo chileno, a donde ustedes van. O sea, siempre me impresionó porque varias pláticas después igual, gracias de sanación, la gracia del cobijamiento, de la transformación del corazón por el amor, del envío, va a sanar al pueblo chileno. Eso es muy lindo. Y ese santuarito que les regaló el padre, las hermanas después lo enterraron en los fundamentos del santuario de Temuco, porque llegaron ahí a Valparaíso, pero después tenían que viajar. Pero ahí hubieron algunas sorpresas para el obispo, ¿no es cierto? Porque de repente dice, bueno, ustedes son una comunidad, mira, nosotros venimos desde Chile aquí a Chile porque los pidieron, ¿ya? ¿Y dónde está su estatuto? ¿Estatuto? O sea, hay que darse cuenta con la precariedad
que se estaba empezando a realizar la fundación aquí en Chile y en el mundo. Claro. O sea, no era que aquí había como decía un rato atrás, alguien con una cabeza fantástica y que estaba planificando y haciendo No. todo el plan de abordaje de esta nueva idea. No, pues el padre se atrevía y creo que porque no le pudieron responder la hermana al obispo que tenía estatuto y esto, el padre dijo, bueno, si no les gusta así, se devuelven a Alemania. Claro. Pues esa libertad interior del padre de decir, bueno, ser una señal de Dios Es que que todavía no es el momento. ahí hay detrás algo tan importante porque hay fundadores que escriben primero los estatutos y después dicen, vivan esto. Y el padre les da algunos principios generales de Schoenstatt, pero dice que no, que primero es la vida. Y que con esos principios vayan formando un estilo de vida. Parece como que son como el matrimonio. Que lo escribimos desde antes, sí. vamos de a poquito Claro, que vamos primero van descubriendo Claro. qué quiere esta niña y qué quiere este niño, más o menos. Sí, Sí. sí. Imagínate, por eso que al principio todo fue todo de a poco, se fue construyendo. O sea, ahí un estilo de vida mariano. Siempre la pregunta es, bueno, qué haría la Virgen? ¿Cómo, en esa línea, siempre en todas las cosas. Otra frase del padre es, ¿qué quiere el buen Dios de ¿Qué nosotros? quiere el buen Dios de nosotros? Mm. Y en eso, por eso que en Chile, porque el buen Dios a través de ese sacerdote llegaron entonces acá a Chile. ¿Cuántas hermanas venían ahí? Unas pocas, ¿no? 6 hermanas, ¿no? 6 hermanas. Y Todo un ejército. 6 hermanas, ¿no? 6 hermanas, sí. Y en ese momento el obispo las puso en algún labor específica, les ayudó. Imagínate que ellas no sabían nada, no sabían hablar castellano, tenían que tener alguna clase de idioma, ¿eh? Y les pasó una casita muy pobre, era verdaderamente, me acuerdo la hermana Isberga nos contaba que vivían de puras donaciones, ¿eh? Que si les regalaban poroto, dice que hacían hasta mermelada de poroto, comían poroto. Desayuno, almuerzo y comida. O si le regalaban tomate, era todo, era comer tomate, dulce tomate, mermelada de tomate, o sea que eran puras donaciones, ¿eh? Claro. Y me acuerdo una hermana chilena también que entró, era novicia, y dice que estaba de Temuco, y estaba llorando porque tenía hambre. Entonces, y justo pasó un hermano de ella, ¿eh? Le dijo, ¿y por qué llora? Entonces, es que tengo hambre, no he comido carne. Dice que fue el hermano y compró una pierna de cordero grande y ahí pudieron comer algo de carne. ¿Y qué labor hacían en ese tiempo las hermanas? En la parroquia, o sea, hacían en la parroquia y empezaron con una escuelita, ¿eh? También, y una de las hermanas, hermana Carmela, empezó también, era enfermera, ¿eh? Y sabía poner inyecciones, esas cosas, entonces dice que especialmente atendía a los mapuches. Dice que a veces habían colas a veces porque querían que ella las atendiera. Y ella entonces era enfermera, no era lo que sabía, Lo hacía. eso hacía, lo Claro, entregaba. ¿eh? Claro. Pero A mí me impresionó, fui este verano al santuario de Temuco. Con esto de que habla usted de una escuelita Claro. y lo que hay ahora, imagínate. con esos árboles enormes de años que han crecido, en realidad es un lugar maravilloso. Uno piensa que Bellavista es maravilloso y solamente, pero resulta que Temuco es muy lindo. No sé si tú lo has visto No he últimamente. ido. Es No, precioso. no he ido nunca al santuario de Es Temuco. precioso, tiene una explanada antes de llegar al santuario y de piedra, y tiene árboles de 100 años prácticamente. Claro. Precioso. Son ya 25 Y la, santuarios. y la iglesia es un estilo de madera, Sí. como siente que
que coincide con el entorno, ¿ya? No, es toda una idea muy natural, muy de la naturaleza, cómo se expresa en lo natural y también en lo religioso. Y ahí las hermanas trabajaban fundamentalmente en la escuela entonces, y esta hermana que era enfermera. Claro, en lo que podían. También otra hermana hacía ornamento, la hermana Ludger hacía para todos los ornamentos para las parroquias. Por eso que fue muy difícil. Ahora a dos hermanas, el párroco de Osorno pidió hermana, entonces a la hermana Isberga le tocó irse a Osorno con otra hermana y esa otra hermana era enfermera, y impresionante porque después de un año hubo un tifo, una epidemia muy grande, y ella cuidó a un niño como de 12 años, y el niño se salvó y ella se contagió y ella murió. Es impresionante la hermana Friedeburg, está enterrada en Osorno. En Osorno. En Osorno, claro. ¿Y cómo se trasladaron hacia Santiago? ¿Cómo fue? Ahí, bueno, después también está todo lo de la fundación en Valparaíso. Claro, Ya. claro. Y en Santiago, el cardenal Caro fue el que le dijo al padre cuando lo fue a visitar, porque en Santiago tenían solo dos hermanas que trabajaban en el seminario de Pontificio, en la calle Seminario, Ya. y ahí ellas le hacían la comida, hacían les voy a contar. Y dos hermanas alemanas. Alemana. Imagínate que una de ellas, alemana Cuniberta, me contó el obispo Camus, Carlos Camus, una vez que me encontré con él, que él era seminarista y que un día les había dado cazuela, la hermana Cuniberta. Y él le fue a reclamar porque era cazuela sin carne. Entonces le dijo, hermana, no había presa. Y ella le dijo, métase usted de presa. O sea, una presa divina. métase usted de presa, imagínate. Bueno, pero ahí, bueno, fueron creo ahí. que el Por eso el obispo- padre llegó, cuando llegó a Santiago, cuando preguntas ahí, en esa casa, en la casa del seminario, fue la primera casa que conoció el padre acá, y ahí alojó. Pero al segundo día, ahí yo te contaba que la hermana Mallis le dice, padre, en Valparaíso hay un grupo de señoras, ya tenemos un grupo. Ya. Y el padre dijo inmediatamente, yo quiero conocerla. ¿Y el grupo Señora desde cuándo ya había empezado a funcionar? El año 40 empezó con la... Bueno, ahí te tendría que contar algo Cuente de la la... historia de la señora esta de Octavio, de Puerto Octavio. Claro. Bueno, en Valparaíso estaban los padres palotinos en el Cerro Alegre, en la iglesia de San Luis, era párroco. Y ellos ya habían puesto al año siguiente una imagen de la Mater en la parroquia y trataban de entregar Schoenstatt. Ahí sale justamente en la crónica que los días 18, entregaban los de la parroquia, el capital de gracia. Herederos de toda una vida, son nuestras las noches gitanas.